Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Buenos días, estimados hermanos, buenos días amigos en esta mañana. Que la bendición de Dios esté llegando a sus hogares, a sus vidas, y que sobre todas las cosas seamos permeables al llamado que Dios en estos últimos tiempos siempre nos hace al corazón. Saludamos a Víctor Esteban de la congregación Getsemaní. Dios te bendiga y saludos, así también como a Pablo Torres Campo, Miguel Bermúdez, a Juan Hernández, a Armando Urbina, a Managua, en Managua y a Eber Jarquín. Dios te bendiga, Eber Jarquín, y a Julio Baltoano, son fieles escuchas del programa. También a Joel Reyes, Dios te bendiga, Joel. Gracias por tu salud y tus comentarios. A Fabiola Romero, a Tomás Augusto Victoria, Dios te bendiga de manera especial. A Emir Alex, bendiciones. También a Miguel Bermúdez, a Antonio Renegado, a Marta María Castillo, así también como a Santiago Acuña, bendiciones, saludos. Mario Ruiz, Lizeth Sánchez, Lizeth Navas, a Brandy Michelle Sánchez, con el conductor de Chispazo Radial, a Juan Carlos Navarrete, a Fabiola Romero, a Araceli Cruz, a Narciso, Juan Martínez, a los profesionales del volante Barahona, Leonel Barahona y Richard Barahona, también así como Brian Alemán. Saludos también a los hermanos que nos escuchan aquí en Santa Juana, bendiciones a todos. Saludos a Auxi García, que de Costa Rica siempre se conecta a través de las redes y está siempre pendiente. Dios le bendiga, hermana Auxi. Y saludos también a Armando García. Bendiciones pues a todos en esta preciosa mañana. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 21. Dice así la palabra de Dios: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya se iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompía. Le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta es ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, siendo hijo de Jonás: y Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Después de la resurrección de Jesucristo, los discípulos quizás en parte se desanimaron. Primeramente, cuando ellos vieron a su maestro crucificado en la cruz del Calvario, muchos de ellos empezaron a alejarse. Muchas veces es un defecto que nosotros tenemos cuando nos empezamos a alejar de la congregación de la iglesia y empezamos, como quien dice, entrar en una etapa de
enfriamiento. Cuando la gente entra en ese tipo de etapas, es una etapa que el enemigo entra para tratar de borrar todo lo bueno que hemos aprendido de Dios. Porque de algo estoy consciente: los discípulos en estos 3 años y medio que habían andado con Jesús habían sido instruidos en todo cuanto Jesús les enseñó. Y recordemos algo, que Jesús, como el mejor maestro que ha existido a nivel, ¿verdad?, de todos los tiempos, estos discípulos tenían la base y tenían el conocimiento prácticamente que habían adquirido de Jesús. Pero cuando Jesús muere, algunos se fueron, dejaron el núcleo que existía, y es así que el Señor empezó a tratar con cada uno de ellos para que nuevamente estuviesen unidos. Recordemos que ese es el propósito con el cual Cristo vino, para formar una iglesia, y que esa iglesia sea testigo del poder de Dios, como más adelante habla Pedro. Pero aquí dice la Biblia, pues todos estaban como entristecidos, y es así que dice la Biblia que se fueron y estaban unidos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, hablamos de 3, los 2 hijos de Zebedeo son 5, y otros 2 de sus discípulos. Prácticamente estaban la mayoría de los discípulos instruidos por Jesús. Y dice la Biblia pues que dijo Pedro: voy a pescar. Y le dijeron el resto: pues vamos nosotros también contigo. Y se fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Me llama la atención que recordemos cómo Jesús llamó a Pedro para que le siguiera y se convirtiera en su discípulo, porque ese es el propósito de Dios. Dios te llama para que seas su discípulo. Quizás en la época ministerial de Jesús, podemos decir, toda la gente escuchó quién era Jesús. Me imagino que escuchaba la fama de Jesús, se extendió en todos los confines de Israel, pero no todos le siguieron. Y el propósito de Cristo no es que le conozcamos y que escuchemos de todo lo que el Señor hace, sino que nos convirtamos en sus discípulos y que podamos experimentar en nuestras vidas las obras magníficas que solo Dios puede hacer. Es así que vinieron los discípulos y le dijeron: bueno, vamos a pescar, pues váyanse. Y dice la Biblia que toda la noche no pescaron nada. Si nosotros observamos, eran hombres expertos, tenían el conocimiento exacto, eran personas. Si nosotros vemos, Simón, que toda digamos su juventud fueron pescadores. Es más, de eso sobrevivían. Y cuando Jesús le hizo el llamado a Pedro, fue así. Dice la Biblia que Pedro estaba pescando y habían salido, no habían hallado nada. Y Jesús le pide a Pedro que si por favor le presta la barca para predicar. Es así que Pedro, de buen ánimo, le presta la barca a Jesús y la retira un poco. Y Jesús empieza, predica y enseña. Pero luego que termina le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche estuvimos acá y no hemos pescado nada, pero en tu nombre lo haré. Y es así que cuando entran, dice la palabra del Señor, que encerró gran cantidad de peces, que el mismo Pedro entendió que había sido un milagro. Entonces, esto demuestra que Dios es nuestro Dios proveedor. Para aquellas personas que andan desesperadas, aquellas personas, buscad al Señor. Él es nuestro proveedor. Él es, dice la Biblia, que cuando Él abre las ventanas de los cielos sobre su pueblo, nadie puede cerrarlas. Esto habla que cuando Dios escucha el clamor de su pueblo, Él va a responder, Él te va a bendecir. Hay personas que dicen, como en el desierto, estaba cayendo el maná del cielo, estaban llegando las codornices aún, y ellos no creían, porque sus corazones eran, como dice la Biblia, de dura cerviz. Y es así que cuando ellos pasaron toda la noche, dice la Biblia, y cuando ya estaba amaneciendo, entonces Jesús estaba en la playa. Había muerto Jesús, pero había resucitado. Y es así que cuando miran a Jesús que está en la playa y ellos no le reconocen, dice que el Señor les dijo, por lo visto estaban cerca, y le dice: hijitos, tenéis algo de comer. Esta palabra, cada vez que la leemos, nosotros vemos con el amor con que Jesús siempre se dirige a los que le siguen. El Señor fue a buscar a sus discípulos. Ellos quizás tenían hambre, por eso entraron a pescar. No habían conseguido que pescar, pero el Señor Jesús sabe de nuestras necesidades. Y si observamos ese término, hijitos, habla como la palabra de un padre hacia un hijo. Y eso es lo que es Dios para nosotros, es nuestro Padre Celestial. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos los hijos rebeldes que no queremos aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas, y por eso estamos hoy
¿Cómo estamos? Le dice la Biblia que cuando Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le dijeron, no. Por lo visto, pues esa era la necesidad los que los había motivado a trabajar. Y es ahí que debemos de saber por qué trabajamos. Hay personas que nos preguntan por qué trabajamos, porque yo laboro fuerte, y ellos me dicen, ¿por qué trabajas tanto? Es obediencia. La palabra del Señor dice, del sudor de tu frente pasarás. Significa que claramente el trabajo es una bendición para el cristiano y también para todo el mundo. Y dice la Biblia que Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y dice la Biblia que entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Y si nosotros observamos, se viene repitiendo aquel milagro que Jesús había hecho cuando le dijo a Pedro allá, bogá mar adentro, y capturaron la gran cantidad de peces a tal grado que no solamente Simón agarró, sino que la otra barca que estaba afuera. Y luego el Señor le dice, síganme, porque ahora ya no van a ser pescadores, ya no van a pescar peces, sino vamos a pescar hombres. Y es lo que el Señor anda buscando. Amigo, el Señor quiere que seamos sus discípulos, que obedezcamos su palabra. El enemigo de las almas, como dice la Escritura, ha venido para matar y destruir. Y muchas veces no vemos la gloria de Dios porque el enemigo ha puesto vendas sobre nuestros ojos, como lo tenía Israel allá en el desierto. Ellos eran esclavos, el Señor los quería hacer libres. Desde el momento que salieron de Egipto, ellos eran dueños de sus propias acciones y ellos ya empezaron a rebelarse en contra de Dios. Estaban sujetos al imperio egipcio, pero no querían sujetarse a la voluntad de Dios. Así está la gente. Hoy la gente se sujeta a la voluntad del mundo, a la voluntad del diablo, a la voluntad de las tinieblas, pero no se quiere sujetar a la voluntad de Dios, sin saber quizás muchas veces que lo que están siendo las personas son esclavos del pecado, esclavos de la oscuridad o esclavos de Satanás el diablo, que como dice la misma Escritura, eso vino a matar y a destruir. Pero cuando venimos a Jesús, es ahí donde hallamos vida y esperanza. Si nosotros vemos Jesús con qué ternura, con qué amabilidad está tratando a sus discípulos que habían sido instruidos. Y dice la palabra del Señor que cuando encerraron gran cantidad de peces, entonces el discípulo amado dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, es el Señor. El discípulo amado era el medio hermano de Jesús. Juan, que había sido hijo de José y de María, pero sabemos que Jesucristo fue producto del Espíritu Santo de Dios. Y Juan, que era el discípulo amado de Jesús, le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Dice la Biblia que cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y dice la Biblia que los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y la Biblia dice que cuando descendieron a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y aquí este versículo nos demuestra algo. El Señor siempre estará interesado en que seamos satisfechos en nuestras necesidades. Por eso el Señor claramente dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y luego dice, y veréis que abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunden. Esto habla de que la bendición de Dios no tiene límite. Tiene límite nuestra fe. Tiene límite o impedimos nosotros que esa bendición llegue a nuestras vidas cuando no confiamos plenamente en lo que Dios puede hacer. Un día de esto oramos por un enfermo hace un poco de tiempo y el Señor se manifestó a él. Luego nosotros vimos a otro enfermo y ¿saben qué me dijo? Fuimos a orar por ella y yo le dije que si quería aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, y ella me dijo que no, porque ella, en cuanto ella se recuperase de su enfermedad, ella iba a continuar con su vida de paganismo y sus fiestas y todo. Entonces le respeté, le dejé, me fui. Prácticamente a los 3 días completitos ella falleció. Y la verdad de las cosas es que la gente no se da cuenta, pero nosotros tenemos esa capacidad de decidir de venir a Cristo, de decidir de estar delante de su presencia. Si tú quieres la bendición de Jesús, tienes que acercarte a Él. Tienes que escuchar sus palabras, porque ellos cuando lanzan la red capturan los peces, porque obedecieron. Cuando obedezcamos la palabra de Dios, el Señor siempre vamos a hallar la bendición.
Es ahí cuando ellos lanzaron la red, capturaron los peces. Pero ¿qué hubiese sucedido si ellos no lanzan la red donde Jesús les dice: echen la red hacia la derecha y ahí hay peces, ahí van a hallar? Y es así que el Señor es el que nos enseña que cuando estamos bajo su guianza y su dirección, siempre vamos a ir en una vida bendecida sin límite alguno. Y vuelvo y digo, los únicos que ponemos límites a nuestra bendición son nuestras actitudes, nuestra falta de búsqueda y nuestra falta de creer en lo que Jesús hace. Luego dice la palabra del Señor que cuando salieron los discípulos, vemos que Él ya les tenía preparado peces y pan. Y es así que ellos salieron. Y aunque algunos ya sabían que era el Señor, pero quizás ellos dudaban, quizás alguno que otro decía: pero si lo vimos crucificado, lo vimos cuando expiró, lo escuchamos cuando Él dijo entregándole a su Padre su Espíritu. Y por cómo suceda esto, quizás sus mismas mentes no podían entender lo que estaba sucediendo. Pero es que la verdad de las cosas es que los milagros de Dios, para recibirlos, se tienen que creer en Él. Y algo que debemos de saber, que la manera de obrar de Dios quizás muchas veces no la entendemos, porque Dios es poderoso. Esto demostraba algo. Jesús, por eso dice ya en el libro de Apocalipsis, cuando Dios en su infinita misericordia, Jesús llega a la isla de Patmos y le dice a Juan: yo soy el que estuve muerto, pero que ahora vivo. Esto habla de la capacidad que Jesús tuvo de poder vencer la muerte, y que dice la Biblia, y levantarse con poder y con gloria. Por eso el mismo Pedro más adelante dice: oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Pues no pudiste retener al Rey de gloria. Y era lo que en este instante quizás ellos no entendían, no tenían la capacidad de darse cuenta. Bueno, pero si lo vimos muerto, pero ahora está aquí con nosotros al frente, está cocinándonos pez, está aquí haciéndonos la comida, está aquí alegre y contento y llamándonos por hijitos, está dándonos de comer. Y es lo que Jesús sabe hacer. Por eso dice la Biblia: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que en Él hay descanso, en Él hay bendición y solo en Él hay vida eterna. Entonces, ¿por qué la escasitud muchas veces en nuestros hogares? ¿Será que hemos aprendido a obedecer a Dios? ¿Será que estamos como siempre allá a la regañadiente queriendo llegar al templo? Somos personas de que en lugar de glorificar a Dios, estamos rindiéndole culto a imágenes, le estamos rindiendo culto a los ídolos del mundo, estamos rindiéndole culto a los baales modernos, o le estamos rindiendo culto al único Jesucristo que con poder y con gloria está vivo y que en esta mañana te dice: venid a Él. Le dice la palabra del Señor que subió Simón Pedro y sacó la red y llevaba 153 peces, y dice la Biblia que aún siendo tantos, la red no se rompía. Por lo visto eran peces de calidad, porque las bendiciones de Dios son completas. Las bendiciones de Dios no son menguadas. Las bendiciones de Dios son exactas, son perfectas. Y algo que me llama la atención es que dice que aún así la red no se rompía. Habla de que Dios aún estaba protegiendo los utensilios que ellos usaban. Y es así que Dios protege toda la vida, todo lo que tenemos en nosotros. Cuando entendemos que a Él le pertenece, entonces Él se encarga de multiplicarlo, Él se encarga de bendecir, Él se encarga de que podamos tener esa bendición exacta, porque Dios todo lo que manda es una bendición exacta, no a media. Y dice la Biblia que el Señor le dice: venid y comed. Nuevamente vemos, ellos anduvieron 3 años y medio con Jesús, y siempre Jesús les daba de comer. Y es más, había veces que Jesús era el último quizás en comer, o quizás en el caso específico de la mujer samaritana, los discípulos ya venían comiendo, ellos fueron a comprar a la ciudad, y que cuando traen la comida o la porción que le tocaba a Jesús, porque Él era hombre, carne, y dice la Biblia que en su momento Jesús, Él dijo: no voy a comer, porque mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y comenzó a predicarle a la mujer samaritana. Y cuando Él comenzó a predicarle a la mujer samaritana, los mismos discípulos quizás guardaron la porción de Jesús, y Él comió quizás hasta que ya había hecho el trabajo. Y tanto la mujer samaritana como los mismos de Samaria habían sido alcanzados y habían entendido que Jesús o Dios estaba en medio de ellos. Ahora Jesús les dice: venid, y luego dice: y comed. Entonces el Señor no solo te llama. Cuando el Señor te llama es porque te quiere bendecir. Cuando el Señor te llama es que te quiere proveer. Cuando estamos en escasitud, vengamos a Jesús, y no solamente por lo que Él da,
vengamos y quedémonos con Él, así como los discípulos y lo que Jesús quería con ellos. Ellos habían sido sus discípulos y jamás los había abandonado. Por eso hay una promesa de Jesús para los que le siguen a Él. Los que están en mis manos, dijo Jesús, no serán avergonzados jamás, porque delante de la palabra de Jesús, el mismo Satanás, el diablo, huye. La Biblia dice que los demonios tiemblan a la presencia de Jesús. La Biblia dice que la misma muerte se escurre y se esconde delante de la voz del Dios eterno, el Cristo que yo te predico. Por eso claramente cuando Jesús levanta la iglesia, Él dice, ni el Hades ni el infierno van a prevalecer en contra de la iglesia que Cristo ha levantado con su poder y con su gloria. Ahora Jesús aquí, después de haber muerto y ahora que está resucitado, les da de comer, los llama y los reúne nuevamente. Y dice la Biblia que todos estaban calladitos, no le preguntaba tú quién eres, pero ellos ya sabían que era el Señor. Esos 3 años y medio sabían la manera en cómo Jesús les había tratado, con el amor, con esa fraternidad siempre, con ese amor incomparable. Y es así que vinieron ellos, dice, y no le decían que era el Señor. Y vino Jesús y dice, tomó el pan y lo dio a sí mismo y el pescado. Y esta ya era la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Muchas personas quizás hoy en día por eso no siguen a Jesús. He escuchado a muchas naciones decir, no, si Él murió, pero resucitó. Algunos dicen, pero ¿por qué murió? Como un líder de una iglesia, ¿verdad?, que es pagana y que ahora estaba diciendo, hasta la vez no entiendo por qué Jesús murió en la cruz del Calvario. Y no se dan cuenta que Cristo en esa cruz destruyó las obras de Satanás, del diablo que estaban en nosotros, que era el pecado. Porque la obra de Satanás, el diablo, es el pecado. Todo lo que el enemigo y las almas hace es pecado. Nos aleja de Dios, trae miseria, trae enfermedades, trae dolencia y trae calamidades a este mundo. Y que solamente cuando somos guiados por Jesús y entendemos que la vida es un don de Dios, procuramos llevar una vida apegada a las Escrituras, bajo la unción y el poder de Dios, sabiendo esto, que cada día que nosotros obedezcamos su palabra, su cuidado va a ser siempre contigo. Él siempre nos va a cuidar, Él siempre nos va a alimentar, Él siempre va a estar con nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo en este pasaje bíblico? Él muere en la cruz del Calvario, resucita, pero se les manifiesta nuevamente. Y el Señor Jesús no ha cambiado en su manera de tratar a sus discípulos. Siempre los trata con amor, siempre los trata con dedicación y siempre no los ha abandonado. Pero dice la palabra de Dios que luego que les da de comer todo, entonces viene el mensaje de Jesús o las recomendaciones para Simón. Esto habla de que ¿qué es lo que quiere el Señor? Que le sirvamos, que le sigamos. Si alguna persona ha sido salva, la Biblia dice, recibiste de gracia, dad de gracia. Esto habla que no podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar de las misericordias de Dios que son nuevas cada día. Tenemos que hablar de esa gracia infinita que nos ha alcanzado, porque debemos saber, desde que creíste y fuisteis salvo, dice la Biblia, para el día de la redención. Habla claro que todos los que hemos creído en Jesús, nos hemos apartado del pecado y le servimos, pues hemos obtenido esa salvación. Pero no nos podemos quedar tranquilos diciendo, bueno, soy salvo, ya estoy tranquilo. No, el Señor quiere que este mensaje sea transmitido a los demás, ya sea que lo crean o no lo crean, pero nuestro deber es siempre comunicar el mensaje de Jesús a todas las naciones. Como habla claro la Biblia, la salvación es para todos. Porque hay algunas religiones que dicen, bueno, vamos a hacer tal liturgia, vamos a hacer, haz lo que tú quieras, pero si no aceptas a Cristo como tu Salvador personal, no vas a tener parte con Él en el reino de Dios. El rey de ese reino es Cristo, y si no aceptas a ese rey, no vas a participar de su reino. Es una realidad. Por decir algo, para ser yo miembro de un país, tengo que pedir su ciudadanía, y el presidente de ese país va a ser mi presidente. Pues así es, o parecido en Dios. Yo acepto a Cristo y Él, siendo el rey, me acepta como su hijo, y prácticamente yo paso a ser parte de ese pueblo redimido por la sangre del Cordero. El que no ha aceptado a Cristo no va a tener parte con Él. Aquella persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no obedece su palabra, no tendrá parte con Él. Aún así, contrate a todos los religiosos del mundo, aún así todos los religiosos pueden hacer lo que quieran, pero el que da la entrada al cielo es Él, Jesucristo. Ahora viene el Señor Jesús y le da una recomendación, le hace una interrogante a Pedro y le dijo: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Algunas personas han entrado, algunos teólogos, que algunos dicen: ¿me amas más que estos discípulos? Pero no, yo pienso que no, sino que Pedro tenía un amor
por su labor de la pesca. Si nosotros vemos, antes de conocer a Jesús era pescador, y ahora que Jesús ha muerto, él siempre quiere seguir pescando. Y por eso el Señor le dice: me amas más que esto. En otras palabras, me amas más que el trabajo que tú haces, me amas más que lo que tú has hecho. Y es así. Mientras tú no ames a Jesús más que todas las cosas, nunca le vas a seguir. Por eso la Biblia, en un texto dice: si no aborreces a tu padre, madre, hijo, por causa de mí, no eres digno de mí. Y la palabra aborrecer en ese pasaje bíblico no significa que lo vas a odiar o lo vas a rechazar, sino significa, en el verdadero griego, poner en segunda instancia. Esto demostraba que Jesús le estaba diciendo a Simón Pedro que si quería seguirle a él, tenía que hacerlo con sacrificio, dedicación. Y Jesús tenía toda la moral, tiene y la tendrá siempre, para indicarnos que nosotros debemos de servirle a Dios con ahínco, con dedicación, con sacrificio. Él lo hizo y tiene, vuelvo y digo, toda la moral para pedirte lo que tú lo hagas. A los pastores y a los que hacen el trabajo de evangelismo y hacen el trabajo del Señor, no lo hagas por no dejar. No lo hagas como una segunda instancia. No, hazlo para la honra y gloria del Señor. Haz lo que el trabajo es para Él. Quizás no te paguen la gente, porque hay gente que quiere que la gente le pague. No, yo no espero un salario de los hombres. Yo espero obedecer la palabra de Dios, y yo espero algo: servirle a Cristo. Y como dice la Escritura, que cuando suene la final trompeta, los que muramos en Cristo vamos a resucitar de primero. Pero Jonás le dice algo. Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y aquí viene el trabajo que Dios le está encomendando a Simón. Quiero que vayas y pastorees mis corderos. Cuando habla los corderos, son sus seguidores. Los corderos son los que obedecen la voluntad de Dios. Los corderos son aquellos que quieren, que necesitan ser doctrinados bajo el camino de Dios para seguir. Y nosotros vemos en el pasaje bíblico que Jesús 3 veces le hace la interrogante a Simón Pedro, a tal punto que se entristeció Pedro y le dice: Señor, tú sabes que te amo, tú conoces el corazón. Entonces vuelvo y digo: ¿qué es lo que nos motiva a seguir a Cristo? El amar a Jesús. ¿Qué es lo que nos motiva a seguir a Cristo? El amar su palabra. Algunas personas tratan de tergiversar aquí cuando Jesús le dice: me amas más que esto. Pero aquí el Señor está hablando de un amor ágape, está hablando de un amor de Dios, porque el amor se puede ver en 3 direcciones, pero en esta dirección es un amor eterno, el que Jesús te ha mostrado cuando murió por ti en la cruz del Calvario. El amor hacia Jesús tiene que ser recíproco, y mientras no sea así, nunca tendrás parte con Él en el reino de los cielos. Recuerda, si le vas a servir a Jesús, hazlo con dedicación, amor, y hazlo como Él quiere que lo hagamos, sin ningún interés, y servirle a Cristo, porque Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a dar gracias. Espero que la reflexión sea de bendición. Vuelvo y digo, en ninguna instancia traigo un propósito de herir a alguien, pero la palabra de Dios es cortante. Vivamos el evangelio como es. Hagamos la voluntad de Jesús, que al final la recompensa es de Él. Los hombres no nos pueden recompensar, y siempre que yo hago algo, lo hago para su honra y para su gloria. Así debe de ser. Vamos a dar gracias. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias en esta mañana. Te pido, Padre, de que no se lleve el viento esta palabra. Bendice a Leonardo, Dios, que esta palabra quede en su corazón atesorada. Prospera su vida, prospera a sus hijos, prospera a su familia. Abre esas ventanas de los cielos para él y derrama bendición hasta que sobreabunde. También te clamamos, Señor, en esta mañana por la mamá, Señor, de Ruiz, Señor, de Mario Ruiz. Oh Dios, yo sé que tú eres el que tomas control de la vida. Toma control de su vida, Padre. Yo sé que tú tomaste control de su vida. Restáurale, Padre. Haz tu voluntad en ella. Bendice a su familia, que ellos se puedan acercar a ti, Dios. Si están dispersos, Dios, que ellos entiendan que tú les estás llamando, Dios mío. También te clamo por el grupo que tenemos en Santa Juana. Derrama bendición hasta que sobreabunde, Dios. Todo espíritu de frieza sea destruido por el poder de tu palabra, y que tú puedas, Señor, darnos el entendimiento y la sabiduría, Padre, que viene del cielo. Ayúdanos, Señor, para hacer tu trabajo con dedicación, con corazón, Señor, puro y limpio, Dios.
y reprende nuestros malos pensamientos y nuestros malos procederes. Que la gracia y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros. También te pido en esta mañana que tú bendiga a los oyentes, al joven Emir Alex, a Ausi García que está en Costa Rica, a Armando García también. Bendice, Señor, a la familia Hernández, a Uber que está en Estados Unidos, Dios. Prospérale a Darling en Guatemala, Dios. Que abra ventanas de los cielos, Padre, para los Hernández, Dios. Y prospera todo lo que sus manos toquen, Dios. También te pido en esta mañana que cualquier persona que esté enferma y que cree en ti, Dios, ahí recibe tu sanidad. Solo dile al Señor hoy en esta mañana: Dios, yo recibo mi sanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones. Hasta el día de mañana nuevamente vamos a reflexionar sobre la Biblia si Dios quiere. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.